El miércoles 4 de febrero de 2026, 3 días después de que Nancy Guthrie desapareció, un hombre en California tomó una decisión que le costaría su libertad. Escribió una nota de rescate falsa. Exigió dinero a la familia de la copresentadora más visible del programa matutino más visto de Estados Unidos, y la envió creyendo que la investigación era demasiado caótica, que había demasiadas notas circulando, que era demasiado temprano para que el FBI pudiera distinguir lo falso de lo real. Se equivocó. El FBI lo identificó, lo rastreó y lo arrestó en cargos federales en menos de 24 horas desde que envió la nota. Ese arresto, que no fue el arresto del sospechoso real, no fue el arresto de ningún cómplice del crimen real, fue el arresto de un oportunista californiano. Fue el primer y hasta ahora único arresto en el caso de Nancy Guthrie. Y el contraste entre ese arresto rápido y los 31 días sin arresto del sospechoso real dice más sobre la dificultad de este caso que cualquier comunicado oficial. El FBI puede identificar y arrestar a un impostor en California en 24 horas. No puede identificar públicamente al hombre enmascarado que está en el video de la cámara Nest de Nancy Guthrie después de 31 días. Y para entender exactamente por qué esa diferencia existe, necesitas entender el mundo de las notas de rescate que rodeó este caso desde el primer día. Porque el 6 millones de dólares en Bitcoin no fue una sola nota. Fue una cadena de comunicaciones que el FBI todavía está descifrando y que contiene clues lingüísticos específicos que los expertos dicen que pueden identificar el origen del sospechoso más precisamente que el ADN. Todo comenzó el martes 3 de febrero de 2026. A las 12:59 del mediodía, el departamento del sheriff del condado de Pima publicó en X que era consciente de reportes sobre posibles notas de rescate en la investigación de Nancy Guthrie, que todas las pistas y materiales iban directamente a los detectives que coordinaban con el FBI. Ese comunicado confirmaba lo que TMZ había reportado horas antes. Una nota de rescate había llegado a su redacción exigiendo una cantidad específica de Bitcoin. TMZ verificó que la dirección de Bitcoin era real, que había un plazo, y que la cantidad que TMZ no publicó inicialmente estaba en los millones. Horas después, Colt TV, el afiliado de CBS en Tucson que ya había recibido otra nota, reportó que la nueva comunicación contenía algo que los supuestos captores usaron para probar que eran los mismos que enviaron la primera. Un detalle que el FBI pidió específicamente que no fuera divulgado públicamente. Un detalle que solo alguien que estuvo presente cuando Nancy fue tomada podría conocer. Y el domingo 8 de febrero, cuando la situación se volvió más urgente, KYUN9, el afiliado de ABC en Tucson, confirmó que tenía una nota de rescate que exigía específicamente 6 millones de dólares, con un plazo de las 5 de la tarde del lunes 9 de febrero, y con la advertencia de que si el primer plazo no era cumplido, la cantidad subiría de 4 a 6 millones. Savannah respondió ese domingo con las palabras más cargadas de todo el mes. En un video de 20 segundos junto a Annie y Cameron, dijo: «Esto es muy valioso para nosotros y pagaremos. Pagaremos, sin condiciones, sin negociación pública. Solo la declaración de una hija dispuesta a dar lo que los captores pedían». Y luego llegó el detalle lingüístico que un agente retirado del FBI
Le señaló al New York Post con la precisión de alguien que ha analizado notas de rescate durante décadas. El agente dijo que la nota tiene un atributo inusual. Usa el término dólares estadounidenses. Dólares estadounidenses, que un americano normalmente no usaría. Que un americano diría simplemente dólares o usaría el símbolo. Que el uso de dólares estadounidenses es más consistente con alguien cuyo idioma primario no es el inglés, de con alguien que quiere deliberadamente hacer creer que no habla inglés como idioma primario. USD, 2 letras. Y la posibilidad de que el sospechoso no sea quien el vecindario de las colinas de Catalina esperaría. El lunes 9 de febrero llegó el plazo. Las 5 de la tarde pasaron. La billetera de Bitcoin asociada con la demanda estaba vacía según TMC, que la monitoreó en tiempo real, sin pago, sin respuesta de los captores, sin prueba debida, sin nueva comunicación. Y luego, TMZ recibió una segunda nota, no la del impostor californiano. Esa llegó antes. Esta era diferente, más sofisticada. El jefe de comunicaciones de TMZ, Charles Latividiere, la describió en vivo en el programa Elizabeth Vargas Reports de News Nation, con palabras que definen exactamente por qué esa segunda nota es más preocupante que la primera. Dijo, es una demanda muy elaborada que involucra a los medios, involucra directamente a los medios. De hecho, pone el reporte mediático sobre este caso como un disparador de su pago. Es un caper muy extraño y complejo que han creado aquí. Cuando lo vi, pensé que esto es demasiado detallado. Demasiado detallado. Los medios como disparador del pago. Un sistema donde la cobertura periodística del caso se convierte en parte del mecanismo de pago. No Bitcoin esta vez. Una criptomoneda diferente y más sofisticada. Con una demanda de una cantidad similar a los 6 millones, y con consecuencias descritas gráficamente para el caso de incumplimiento. Gráficamente. Esa es la palabra que Latividiere usó para describir lo que la segunda nota decía que ocurriría si no se pagaba. Y el FBI respondió con una advertencia que ningún imitador futuro puede ignorar. Una fuente que habló con TMZ dijo, cualquiera que intente estafar a la familia Guthrie haciendo demandas de rescate falsas está jugando con fuego, porque irán a prisión federal por un tiempo muy, muy largo. Eso no es una promesa vacía. El californiano que fue arrestado el 4 de febrero está siendo procesado en el sistema federal. No en el estado, en el sistema federal. Con las sentencias más largas y las penas más severas del sistema judicial de Estados Unidos. Y mientras esas notas circulaban, TMZ confirmó algo más que añade una dimensión completamente diferente al origen posible de la demanda. El FBI contactó a las autoridades federales mexicanas para distribuir información sobre Nancy Guthrie y su secuestrador, que el FBI cree que es posible que Nancy haya sido llevada a México, no necesariamente inmediatamente después del crimen, sino en algún momento posterior. Que las cámaras de la patrulla fronteriza y otros dispositivos electrónicos en la frontera fueron revisados sin resultados, pero que hay maneras de cruzar la frontera evadiendo esas cámaras. Maneras de cruzar. El FBI en Phoenix. El FBI en coordinación con las autoridades mexicanas. El término dólares estadounidenses en la nota de rescate. La criptomoneda sofisticada. El sistema que usa los medios como disparador del pago. Y la familia Guthrie.
que fue completamente exonerada de cualquier sospecha de participación según el reporte de TMZ del día 12 de la investigación. Sin yerno arrestado, sin familiar detenido, sin ningún miembro de la familia que sea sospechoso, esperando que una de esas notas sea de alguien que realmente sabe dónde está Nancy. La familia fue exonerada completamente. Todos ellos, incluyendo Tommaso Cioni, el último familiar que vio a Nancy con vida cuando la dejó en la puerta de su garaje a las 9:48 de la noche del 31 de enero. El número es 1-800-CALLFBI. Las pistas van a tips.fbi.gov. La recompensa de $1.202.500 puede ser pagada en efectivo, en un lugar neutral, sin identificación, sin preguntas. El FBI es explícito. Cualquier intento de extorsión relacionado con este caso resulta en procesamiento federal inmediato. Nancy Guthrie lleva 31 días desaparecida. El FBI tiene al menos 2 notas de rescate que todavía está analizando. Una exige Bitcoin, otra exige una criptomoneda más sofisticada con los medios como disparador del pago. Ambas con $6 millones, ambas con plazos que pasaron sin pago. Y una de esas notas dice dólares estadounidenses en lugar de dólares. 2 letras que pueden ser el detalle más pequeño y más importante de todo este caso.